regresamos aquí ya al programa, editando. Estamos aquí con Alejandro Palma en la biblioteca de la Facultad de Filosofía y Letras de la UAP. Estamos hablando, nos quedamos en que entonces hay diferentes soportes donde plasmar las letras. Decíamos antes del corte que incluso en el cuerpo, esto ya muy moderno. Ramón tiene que estar aquí con nosotros sentado, que lo sepa usted que nos está viendo, habitualmente lo hará. Pero hoy, como estamos en una biblioteca, está un poco alborotado, como usted y yo estaríamos, o como yo. Y bueno, está buscando libros para ver si se lleva algunos a la casa, todo, pero con la credencial. No robará libros, eso sí, ¿no? Como decían en la Universidad de Salamanca, el que se le descubra robando libros estará excomulgado. Ajá. ¿No? Bueno, Ramón lo mismo, estará excomulgado del cielo de los perros. Entonces, bueno, ¿qué libros entraron a México? ¿Cuáles fueron los primeros libros que...? Mira, bueno, evidentemente de manera oficial, pues la Biblia, ¿no? Bueno, la Biblia a todo Occidente, ¿no? Primero, sí, claro, primero que entró y de manera oficial, pues era la Biblia. De manera ya no oficial, ¿no? Fueron entrando varios libros, por ejemplo, de caballerías, ¿no? Esto lo cuenta un autor, ¿no? Irving Leonard en un libro, precisamente que dicen los libros que nunca se supo que llegaron, ¿no? Pero entonces entraron todo ese tipo de textos que estaban leyendo en ese entonces muchas de las personas que vinieron. Que habrá que decir que no sabían leer muchas de ellas, ¿no? ¿Y cómo lo...? Pero exacto, pero llegaban con estas personas en esa idea de que un libro servía como para alrededor de 20 personas, porque alrededor de esa persona que sí sabía leer, se leía, ¿no? O sea, leía a los demás. Entonces, en efecto, esos son pues, los primeros libros que van llegando entre los libros pues, oficiales, que son todos estos libros religiosos, sobre todo. Había una censura muy fuerte, ¿no? Porque, por ejemplo, el Quijote, primero, no fue permitido. Siempre en torno al libro ha habido esta idea muy iniciática de que alguien te tiene que enseñar cómo leer un libro. Porque el hecho de que no viniera el Quijote era porque creían que las personas en el Nuevo Mundo no tenían el suficiente criterio para descartar y entender que lo que ocurría en el Quijote era ficción. Y el peligro fuera ser que se creyeran que todo eso que pasaba era cierto. Libro libre, el libro para todos, el libro a la calle. Porque este miedo que tiene la gente de acercarse al libro, ¿no? Que por eso estamos aquí y por eso hemos creado Editando, ¿no? Que la gente no tenga el miedo de decir, bueno, es que este libro solo está para que lo entiendan estas minorías o estas personas. Entonces a lo mejor yo veo, no sé, a mí me encanta el Quijote, pero es que no lo voy a entender, ¿no? Y entonces caemos otra vez en lo mismo, en que la gente se aleje del texto, se aleje del libro. Exacto, ¿no? Yo creo que, mira, hay proyectos muy interesantes como estos proyectos de los kioscos de libros en los parques, ¿no? Buenísimo. Donde tú vas y dejas un libro, tomas otro, ¿no? Si no te gusta, vas y lo devuelves y buscas otro, ¿no? Porque también, otra manera también restrictiva, pues son los precios, ¿no? O sea, tú ves un libro y digo, con ciertas crisis económicas, pues sí te lo piensas dos veces, ¿no? O compras la carne de ese día, ¿no? O el hueso de Ramón, o compras un libro, ¿no? Claro. Y bueno, al final habemos muchos que optamos por comprar el libro, ¿no? Hablando ya del libro digital, esto que le preocupa a la gente, ¿no? Que es como, ay, se va a acabar el libro en papel. Yo tengo mis ideas muy claras sobre eso, ¿no? Pero la gente que de verdad está alarmada en la sociedad porque cree que el libro va a desaparecer y va a ser sustituido por el libro digital con este tipo de soportes, que no es nada del otro mundo, como lo decíamos hace rato, ¿no? Las tablas, los papiros, o sea, simple y llanamente otro soporte más, ¿no? El miedo que tiene la gente, ¿tú crees que el libro digital le quitará en algún momento importancia al libro de papel, al libro clásico que nosotros conocemos? Te digo, yo tengo tanto fetiche que, por supuesto, he encontrado que es una manera práctica de hacer circular el libro, digitalizarlo, ¿no? Tener un libro digital lo puedes compartir con todos. Esto que decías tú hace rato, muy interesante, de decir, pues a lo mejor existía un libro para 20, esta idea me encantó, ¿no? Oye, te invito a leer a mi casa, en esas épocas, ¿no? Entonces se sentaba una persona que leía y le leía a 20 personas, eso me parece fantástico, ¿no?
quizá sea una similitud o una especie de metáfora, si tú quieres verlo así, de que el libro digital es ese nuevo encuentro, ¿no? O sea, no es tan satanizado como la gente dice, ¿no? El libro digital, pues lo puedes compartir más, como tú estás diciendo, ¿no? Pero además me atrevo a pensar en él que está en una etapa sumamente primitiva. Porque yo no sé cuál sea tu experiencia leyendo libros digitales, pero sigue siendo sumamente incómodo. Pero la cuestión es esta, decir, bueno, es verdad, hay un hábito, como tú dices, frente al libro de papel, ¿no? Un hábito en el que la gente pues lo huele, lo toca, lo tira, lo guarda en la mochila, lo lleva, lo pasea, y el libro digital no, digamos, no le brinda al lector todas esas experiencias, ¿no? ¿Tú crees que lo va a sustituir? Te digo, es una transición que tomará décadas. O sea, ¿tú crees que lo verás? Yo no creo, ¿no? Yo creo que yo me voy a morir con todos mis libros ahí, ¿no? Y que lo entierren con sus libros. Que lo entierren con mis libros. La manera en la que tú tienes los libros y dónde los tienes, ¿no? Habla mucho de cómo te constituyes, ¿no? O sea, es un producto, entonces voy y te digo, entonces, además, todo el dinero que está en juego, ¿no? De grandes industrias sí, bueno, que viven del libro no lo de van papel. a permitir, porque tú te imaginas, hasta que no encuentren otra manera en la cual percibir mucha mayor ganancia, porque esto también es una cuestión en el fondo de dinero. No desaparece el libro porque hay muchos intereses de por medio, económicos sí, claro. Y bueno, si hablamos de este libro digital que digamos que no sustituye al de papel, pero que realmente a la gente le tiene muy temerosa, yo creo que tendríamos que irnos a una parte más atrás, es decir, nos preocupamos por el libro digital, pero hay una cuestión que a mí me preocupa más. Nos preocupamos por el libro digital, pero es que en México hay mucha gente que no lee. O sea, ya no hablamos solo del digital, estamos hablando que si no llegamos a leer, pues olvídense de lo digital, o sea... Ahora, el problema es que lee. El problema, yo creo, el problema más que no se lea, es que se lee, ¿no? La manera en la que se ha presentado, la manera en la que lo hemos estigmatizado, no como la idea de que la cultura, la idea de que incluso solamente para algunos, ¿no? La idea de que ya aprenderá a leer, ¿no? O le nacerá el gusto de leer cuando sea adulto. El problema es que no hemos educado a los niños para leer libros, para que se vuelva un objeto cotidiano, un objeto de cada día. Entonces, ¿qué es? Es decir, en México sí se lee, ¿no? Lo que está diciendo el doctor Palma, en México sí se lee. Lo vamos a ver nosotros también a lo largo del programa, vamos a ver cómo la gente sí lee en la calle. Pero además, la cuestión es la pregunta, ¿qué se lee, no? Entonces, cuando la gente dice, es que en México es un país en que no se lee, ¿en que no se lee qué? ¿Tú qué dirías? ¿Que no se lee qué? O sea, que no se lee los libros, o sea, en el caso particular, no se lee literatura, porque leer es aburrido, porque leer a ti no te sirve, porque eso déjalo para los humanistas, los que no tienen nada importante que hacer en la vida, ¿no? O sea, si no tiene nada que hacer, lea. Exacto, es eso. O sea, si no tienes nada que hacer, lee, ¿no? Entonces, pues bueno, creo que sí, o sea, finalmente el problema es eso, no se lee esto, y porque de pequeños tampoco, ¿no? Se nos enseñó que la lectura era un placer alternativo a tantos placeres que hay en la vida, como comer, ¿no? Como jugar, ¿no? Como ir al cine, ¿no? En fin, ¿no? Una serie de actividades. La lectura es finalmente una actividad lúdica. ¿Qué recomendación, por último, para despedirnos de este fantástico programa, porque ha sido para mí maravilloso programa, donde hemos aprendido realmente un montón de cosas que no sabíamos? Yo que te aseguro que la gente que nos está viendo ahora pues no tenía ni idea de muchas cosas de las que el doctor Alejandro Palma nos ha compartido, ¿no? Y también hemos visto la otra moneda, es decir, la gente sí lee, pero la cuestión es, bueno, ¿qué va a leer, no? La otra moneda es decir, el conocimiento no solo se desprende de los libros, pero sin embargo lo interesante y lo lindo será valorar el libro como objeto, ¿no? Entonces esa es nuestra función, esta es la función de nuestro programa. Nos ha encantado muchísimo estar aquí en la biblioteca de la Facultad de Filosofía y Letras de la UAP, pero no sin antes despedirme sin pedirte, por favor, que nos digas qué le recomendarías tú que estás como en la academia, tú que diriges también a muchos chavos, tú que ahora te están viendo muchas personas,
¿qué le recomiendas a la gente para que se acerque más a los libros? O sea, para que le deje de tener miedo al libro, no digamos que no solamente que mejore su lectura, sino que le pierda el miedo al libro aquel que hará que mejore su lectura, ¿no? Claro, mira, más que recomendar, te voy a referir mi experiencia personal, ¿no? Como padre de un hijo, ¿no? Que de pronto se planteó la idea de que, ¿para qué demonios iba a leer, no? O sea, le estaban dejando que entregara reportes y dijo, no, la lectura no me sirve, lo mío son las matemáticas, ¿no? Entonces, ¿para qué voy a leer? No voy a hacerlo, ¿no? Y yo creo que por eso te digo, no tú podría... como gran lector, pudiera, casi te infartas. Pues claro, además de eso, o sea, como decir, ¿y cómo le explicas? Y sí me planteó una cuestión, o sea, porque de veras me movió y me dijo, ¿y para qué leer? ¿No? Pues, exacto, tiene razón, tiene un punto. Acabé diciéndole, dije, para conocer el mundo, para enriquecerte hacia adentro. ¿Ves cuánta violencia hay en las calles y todo? Dije, te apuesto que esa gente no leyó. Esa gente tiene un vacío en el espíritu y ha pensado que es mejor hacer otras cosas, incurrir en otras cosas, ¿no? Antes que leer. Yo creo que es para eso. Lo hacemos para sentir que somos humanos y que somos otra cosa, ¿no? Digo, o sea, finalmente más que recomendar es como decir, a ver, el libro está todos los días en nuestra vida, la literatura está todos los días en nuestra vida, ¿no? Simplemente abramosle las puertas. Acérquense, ¿no? Pues Alejandro, nos dio muchísimo gusto que nos hayas recibido aquí en la biblioteca de la Facultad de Filosofía y Letras de la UAP, lugar maravilloso donde nos encontramos con muchísimos libros, no sé cuántos libros hay aquí, pero hay bastantes. Y ha sido un placer tener este primer programa contigo, un encuentro con los libros, para que la gente conozca un poco más de los libros de las manos de un experto. Muchísimas gracias por recibirnos aquí en la facultad. No, al contrario, muchas gracias y bienvenidos. Y bueno, acercarse, las bibliotecas siguen siendo, yo creo, que un gran inicio para fomentar la cultura de la lectura. Pues muchísimas gracias, gracias por recibir a Ramón, por dejarlo entrar sin credencial. Ramón ahorita está sacando sus libros ahí con la bibliotecaria, por eso lo estamos viendo aquí. Pero ha sido maravilloso este programa. Amigos, gracias por estar una vez más en este programa Editando. Si quieren saber más de libros, nos vemos en el siguiente capítulo aquí, en Puebla TV.